Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, sean bienvenidos a nuestra transmisión de este día. Vamos a levantar nuestras Biblias como lo hacemos todos los domingos. Vamos a declarar lo que declaramos cada uno de estos domingos, que no es lo que siento, no es lo que veo, no es lo que creo, es lo que está escrito. Bueno, pueden tomar su lugar. Vamos ahí al libro de Génesis, capítulo 21, del verso 1 al 2, vamos a estar leyendo algunos versículos de este capítulo. Hoy vamos a ver un tema que se titula Una promesa de parte de Dios. Una promesa de parte de Dios. La palabra de Dios nos dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. En el tiempo que Dios le había dicho. Vemos en el caso de Abraham y de Sara una familia que Dios les había hablado tiempo atrás, que Dios les había dado una palabra, una promesa a su vida, a su matrimonio. Sara era una mujer avanzada en años. Sara era una mujer que ya la palabra nos dice allí en el capítulo 18 que ya había pasado el tiempo en el cual ella era un tiempo en el cual la mujer podía concebir, y pareciera que el tiempo de Dios no cuadraba con el tiempo de esta familia, con el tiempo específicamente de Sara. Sara había pasado muchos años esperando poder ser madre. Había pasado mucho tiempo para que ella pudiera experimentar una de las más grandes bendiciones que Dios le puede dar a una mujer, que es ser madre. Y Dios les había hablado anteriormente. Dios ya había hablado a la vida de Abraham primeramente. Dios había hablado a la vida de este matrimonio, les había dado esta promesa de que ellos iban a ser padres y de que ellos iban a ser un instrumento de bendición, no solamente para un grupo de personas, sino para millones de personas. Dios le había mostrado a Abraham el cielo y le había dicho que así iba a ser su descendencia. Le había dicho que como era la arena del mar, así él vería su descendencia, su bendición. Cuando Dios nos saca y nos muestra las estrellas del cielo, es para mostrarnos lo que Dios puede hacer en nuestra vida, lo que Dios puede hacer en nuestro trabajo, lo que Dios puede hacer en nuestra familia, lo que Dios puede hacer en nuestro ministerio, lo que Dios puede hacer en ese momento que pasamos de crisis, a donde vemos que las cosas no suceden en nuestra vida. Y hay una promesa de parte de Dios que viene a nosotros para levantarnos, para fortalecernos. La promesa de Dios te va a fortalecer, la promesa de Dios te va a levantar, la promesa de Dios te va a dar esperanza. Y hoy es un tiempo en el cual necesitamos esperanza, necesitamos fe, necesitamos una palabra de parte de Dios que nos levante nuevamente. Hoy vemos a nuestro alrededor un tiempo de crisis económica, un tiempo de crisis en la salud, un tiempo de crisis en la esperanza, en la fe. Hoy pasamos tiempos muy complicados, pero dentro del tiempo que estamos viviendo, tenemos que entender que las promesas de Dios siguen vigentes. Las promesas de Dios siguen estando vigentes para nuestra vida. Y hoy Dios quiere ratificar lo que Dios te ha prometido, lo que Dios te ha hablado. Hoy Dios quiere recordarte que lo que Él ha hablado a tu vida, que lo que Él te ha prometido se va a cumplir. No importa el tiempo que ha pasado, no importa las circunstancias que estés atravesando, la palabra de Dios se cumplirá en tu vida. La palabra de Dios se cumplirá en tu vida, en tu familia, en tu trabajo.
Es el tiempo del cumplimiento de Dios en tu vida. A veces en nuestro pensamiento vemos las circunstancias, vemos las adversidades y pensamos que no son las condiciones óptimas para que la palabra de Dios tal vez se cumpla en nuestra vida. Pensamos que es el tiempo todavía de aflicción, pensamos que es un tiempo que no tiene fin. Pero tenemos que entender una cosa, primeramente, que Dios cumple sus promesas en su tiempo. Dios cumple sus promesas en su tiempo. ¿Qué es una promesa? Una promesa puede entenderse como un acuerdo entre dos partes. Una promesa es un acuerdo entre dos partes y a través del cual una de ellas se compromete a realizar algo ante el cumplimiento de una condición o el vencimiento de un plazo. Eso es una promesa, es un acuerdo en el cual tú vas a recibir de acuerdo a un plazo de tiempo determinado. Desafortunadamente nosotros no conocemos la agenda de Dios. No sabemos las fechas que Dios tiene marcadas en su calendario de acuerdo a nuestra vida. Es una incógnita que tú y yo tenemos, el cumplimiento de la promesa de Dios para nuestra vida. Pueden pasar 1 año, 2 años, 20 años, 30 años, 5 años, 10 años, no lo sabemos. Yo no sé el tiempo específico para las promesas de Dios en tu vida. Pero lo único que sé es que Dios tiene ese día marcado en su calendario y que hoy es el tiempo en el cual veremos cumplidas las promesas de Dios en nuestra vida, no importando las condiciones físicas, materiales que estemos enfrentando. La palabra de Dios se cumplirá en nuestra vida, pero yo sé que hay un factor importante en las promesas de Dios y este es un factor que se llama tiempo o espera. Y es ahí a donde nosotros, en nuestro corazón desfallece, es ahí a donde nuestro corazón empieza a ser machacado, empieza a ser tratado, empieza a ser educado. Porque estamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestro tiempo, a nuestra manera, a nuestra forma. Y queremos las cosas muchas veces ya en este momento, ahorita. Queremos comprarnos ese carro ahorita. Queremos empezar ese negocio ahorita. Queremos empezar esa familia en este momento. Y es ahí a donde el tiempo y la forma de Dios nos van a revelar que no es como nosotros queremos o pensamos hacer las cosas. Muchos de nosotros tal vez hemos estado en una sala de espera en un hospital y parece que los minutos se convierten en horas, las horas parecen días y es una espera de incertidumbre, de angustia. No sabemos qué va a pasar, no sabemos el diagnóstico de los médicos, qué nos va a decir. Y son tiempos de angustia, son tiempos que verdaderamente traen aflicción a nuestra vida. Estar en una sala de hospital es complicado, es difícil. Y de la misma forma, cuando estamos en una sala de hospital, estamos en la sala de espera de Dios, esperando la respuesta de Dios, la confirmación de Dios. Y en ese tiempo de espera podemos encontrarnos con una palabra que se llama frustración, angustia, desesperanza muchas veces. La palabra de Dios nos enseña allí en Santiago, capítulo 1, verso 3 al 4, dice que sabiendo que la espera de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
Estar en la sala de espera de Dios, yo sé que es complicado, es difícil. Estar en la sala de espera de Dios no es fácil, pero es necesario. Es necesario pasar por esta sala de espera, por este tiempo en el cual vamos a ser tratados en nuestras emociones, vamos a ser tratados en nuestro carácter, vamos a ser tratados en nuestra fe, en nuestra confianza en Dios. Esperar en Dios yo sé que no es fácil, esperar en Dios yo sé que no es la cosa más sencilla para muchos, pero es necesario que pasemos por esta sala de espera, es necesario que pasemos por este proceso, porque es ahí a donde Dios va a hacer cosas grandes en nuestra vida. Vemos como producto terminado la esperanza cumplida en nosotros. Pero lo que Dios forma en nosotros a través de ese tiempo es realmente lo hermoso, es realmente lo valioso. Ese tiempo de espera que tú estás pasando es realmente lo que realmente importa, lo que realmente Dios quiere hacer de ti. Tal vez estás esperando un trabajo, pero ese trabajo no llega. Estás esperando un proyecto, pero ese proyecto no llega. Pero es ese tiempo de espera que tú vas a pasar para que llegue ese trabajo o ese proyecto, lo que Dios quiere hacer en tu vida. Eso es lo que realmente vale, no el trabajo, no el proyecto, sino lo que Dios hizo en tu corazón a través de esa espera. Pasaron 25 años para que la promesa de Dios llegara al matrimonio de Abraham y de Sara. 25 años. 25 años de una espera. 25 años de saber que Dios les había prometido algo, pero que pareciera que ese día no iba a llegar. Y muchas veces así pasa. Estamos esperando la promesa de Dios y ya pasó un tiempo, y ya pasaron 5 años, y ya pasaron 10 años, y ya pasaron 15 años, y ya pasaron 20 años. Y pareciera que a Dios se le olvidó lo que nos prometió. Pareciera que eso no se va a cumplir en nuestras vidas. Pareciera que eso no va a suceder en nuestras vidas. Y yo sé que es un tiempo de angustia. Y es un tiempo en el cual muchas veces vamos a querer fabricar la bendición, vamos a querer fabricar la respuesta de Dios. Eso le pasó a este matrimonio. Quisieron intervenir en el tiempo de Dios, quisieron intervenir en la respuesta de Dios, y eso trajo problemas a su matrimonio, eso trajo problemas a la vida de Sara y de Abraham. No intentes fabricar bendiciones donde no las hay. No intentemos ayudar a Dios para que las cosas se cumplan en nuestra vida. Tenemos que entender que Dios lleva su tiempo, su proceso, su forma, su manera. Y yo sé que no es fácil entender, yo sé que no es fácil cuando ya pasaron muchos años y nuestras fuerzas se han acabado, nuestra esperanza pareciera que ya no existe más. Pareciera que ya no podemos resistir un minuto más, un mes más, un año más. Después de una larga espera, después de un tiempo agotador de espera, pareciera que ya no podemos resistir más. Y esto pasó en el corazón de Abraham y de Sara cuando pensaron que ya Dios no iba a responder. Sara pensó, bueno, ok, tal vez Dios nos va a bendecir a través de la esclava. Y empezamos a idear las formas de cómo nosotros podemos llegar a ese punto. Y es allá donde nos metemos en problemas. Lo más difícil muchas veces para algunas personas es no hacer nada. Para algunas personas es lo más fácil, ¿verdad? Están acostumbradas a no hacer nada. Pero para las personas que les gusta estar haciendo cosas,
Para las personas que son inquietas, que están de un lugar a otro, que están acostumbradas a moverse de un lugar a otro, que están acostumbradas a generar ingresos, a aquellas personas que están acostumbradas a generar acontecimientos en su vida. Y cuando Dios te dice es tiempo de que estés en paz, es tiempo de que estés tranquilo, que estés tranquila, porque vas a ver mi bendición, porque vas a ver lo que yo voy a hacer en tu vida, porque vas a ver lo que yo voy a hacer en tu trabajo, porque vas a ver la obra perfecta de mis manos en tu vida. Es ahí a donde nos cuesta trabajo quedarnos quietos en silencio delante de Dios mientras vemos cómo Él hace las cosas. Y es aquí a donde Sara se desesperó, entró en angustia, en pánico y tomó una mala decisión. Se adelantó a los tiempos de Dios. Se le olvidó que Dios siempre cumple sus promesas. Tal vez te han hecho alguna promesa y te han decepcionado. No han cumplido esa promesa. Pero tenemos que recordar que lo que Dios habla, Dios lo cumple. Puede tardarse el tiempo que Dios así lo determine, pero Dios siempre va a cumplir sus promesas, siempre, siempre. Tenemos que guardar nuestro corazón de la amargura, de la desesperanza, de la incredulidad en este proceso de espera. La palabra de Dios nos dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. En el tiempo de espera tienes que guardarte de la amargura, de la incredulidad y de la desesperanza. Perder la esperanza de lo que Dios ya habló a tu vida. Guarda tu corazón, cuídalo. Porque en el tiempo de espera va a venir la amargura. En el tiempo de la espera va a venir la incredulidad. Pero es ahí a donde Dios quiere que nos fortalezcamos. Es ahí a donde Dios quiere que seamos sabios. Es ahí a donde Dios quiere moldear tu corazón en sabiduría, en entendimiento, en paciencia, en saber que Él tiene el control absoluto y total de tu vida, de tu familia. Que todas las bendiciones que tú necesitas en tu vida desde tu nacimiento hasta el día de tu muerte ya han sido dadas. Las personas que han de bendecirte, las personas que Dios utilizará para bendecir tu vida, las circunstancias que tú necesitas para alcanzar una bendición, para alcanzar una respuesta, ya fueron dadas antes, desde la fundación del mundo, cuando nosotros fuimos escogidos, cuando nosotros fuimos señalados por Dios para la salvación. En ese momento, todo lo que tu vida iba a necesitar, Dios ya lo había ordenado. Tu vida ya ha sido bendecida. Dice la palabra de Dios en Efesios que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestes en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo Jesús, tú ya has sido bendecido, no ahorita, sino antes de la fundación del mundo. Tu vida ya fue bendecida. Todo lo que va a acontecer a tu vida ya ha sido ordenado por Dios. Lo único que tú y yo necesitamos es seguir confiando en Dios y saber que Dios cumple sus promesas en tiempo y en forma. Yo sé que todos hemos pasado por este tiempo o estamos pasando por este tiempo, a donde no sabemos si Dios lo va a hacer, en qué momento lo va a hacer, cómo lo va a hacer. Pero lo que tú y yo necesitamos es permanecer en confianza, permanecer en tranquilidad, sabiendo que ya Dios lo hizo. Ya Dios lo hizo. Lo que tú crees imposible en tu vida, ya Dios lo hizo. Lo que tú crees que no va a suceder, ya Dios lo hizo.
Pero guarda tu corazón de la amargura, guarda tu corazón de la incredulidad. Guárdalo, resérvalo. No permitas que tu corazón se llene de amargura y de incredulidad en este tiempo. Sara tuvo que ser tratada durante estos años. Sara tuvo que ser moldeada. Porque Sara era un instrumento de bendición. Sara fue un instrumento y sigue siendo un instrumento de bendición. Porque en ella Dios cumplió una promesa. Y esta promesa no solamente iba a bendecir un matrimonio, iba a bendecir a millones y millones de personas. Así es Dios. Muchas veces no sabes que la bendición que Dios te va a dar no solamente es para bendecirte a ti, sino para bendecir a muchos, para bendecir a miles, o tal vez para bendecir a millones y tú no te has dado cuenta. Por eso es de que Dios tarda desde nuestra perspectiva, pero no es que Dios tarde, sino que Dios prepara el terreno, la tierra, para plantar la semilla que ha de bendecir. Y tu corazón es esa tierra que Dios está preparando en este tiempo. Pero ¿qué pasa cuando la bendición llega a tu vida? ¿Qué pasa cuando llega el cumplimiento de lo que Dios va a hacer en tu vida? Dice la palabra de Dios ahí en Génesis 21:4. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Es un tiempo de obediencia y de consagración. Cuando Dios te bendice, tú tienes que obedecer y consagrar lo que Dios te ha dado. Porque lo que Dios te ha dado no es para un beneficio personal únicamente. Es para poder bendecir y multiplicar lo que Dios te ha dado. Todo lo que Dios te da es para bendecirlo y multiplicarlo y poderlo dar. No solamente es para retener, sino para dar. Y aquí Abraham cumplió y consagró lo que Dios le había dado. Dios le dio un hijo. Dios le prometió un hijo y Dios le dio un hijo. ¿Y qué es lo que Abraham tenía que hacer? Era obedecer lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho que lo tenía que circuncidar como señal de obediencia y como señal de que Abraham era el hijo de la promesa. Como señal de consagración, de dedicación a Dios. Lo que Dios te va a dar o lo que Dios te está dando, se lo tienes que consagrar a Dios, dárselo a Dios. Porque ¿qué pasa? Dios te bendice. Muchas personas han pedido un hijo para Dios. O más bien, han pedido un hijo, ¿verdad? En un matrimonio donde hay esterilidad y Dios bendice ese matrimonio con un hijo o con 2 hijos o con 3 hijos. Pero ese matrimonio se olvida de dedicar y consagrar esos hijos a Dios. Durante ese tiempo estuvieron en la iglesia, durante ese tiempo estuvieron sirviendo en una iglesia, durante ese tiempo estuvieron atentos a la voz de Dios para ver qué es lo que Dios decía. Pero cuando vino ese cumplimiento de la promesa de Dios, se olvidaron de Dios. Se olvidaron de consagrar lo que Dios les había dado. Pensaron que esos hijos eran para bendecirlos a ellos nada más. Pensaron que son de ellos, de su uso exclusivo de los padres, y esto no es así. Cuando Dios te da algo, es para que tú lo consagres a Dios. Llámese hijos, llámese matrimonio, llámese trabajo, llámese lo que sea. Si Dios te da un carro, si Dios te da una casa, tú lo tienes que consagrar para Dios, lo tienes que dedicar para Dios. Y muchas veces nos olvidamos y decimos, es mi carro, es mi casa, son mis hijos, es mi esposa. Y se te olvida de que eso tiene que ser consagrado a Dios, dedicado a Dios.
Porque esto trae bendición. Porque si tú no lo consagras a Dios, si tú no lo dedicas a Dios, eso no va a ser de bendición, no va a ser multiplicado, no va a ser fructificado. Años después los hijos pueden darte problemas, entra la rebeldía, entran los problemas y dices, bueno, ¿y qué hice mal como padre? ¿Y qué hice mal como madre? Pues hiciste algo muy sencillo, que fue no dedicárselo a Dios, no consagrárselo a Dios. Y después vienen los hijos rebeldes, viene el divorcio, viene la pérdida de trabajo, viene el problema, la circunstancia difícil. Y dices, bueno, ¿y por qué a mí, Señor? Pues porque nunca consagraste lo que Dios te dio. Nunca lo consagraste, nunca lo dedicaste. Pensaste que era de uso exclusivo para tu vida y no es así. En el reino de los cielos no hay nada exclusivo para los hombres. Todo es de uso exclusivo para Dios. Y eso es algo que nos cuesta trabajo entender. Y muchas veces esto es obediencia. Por eso nos cuesta tanto trabajo obedecer, porque cuando tú obedeces estás entendiendo que se trata de Dios. Cuando tú obedeces estás entendiendo que le pertenece a Dios. Cuando tú obedeces estás entendiendo que no es de tu uso exclusivo, sino de que le pertenece a Dios. Y Abraham lo entendió y obedeció. La circuncisión es una señal física de que los descendientes de Abraham eran el pueblo de Dios. Hoy tenemos una circuncisión espiritual en el corazón, y esa es una señal en nuestro espíritu, en nuestra alma, de que confiamos en Dios, de que somos hijos de Dios. Estás consagrando tu vida a Dios, la estás dedicando a Dios, porque tiene que haber una señal de que eres hijo de Dios, de que eres hija de Dios. Es un tiempo de consagración a Dios. Es un tiempo en el cual hay que ofrecer a Dios. Por muchos años, tal vez hemos sido acostumbrados a recibir y a recibir y a recibir y a recibir. Y Dios se complace en bendecirnos y en darnos y en proveernos. Pero sabes, tenemos que entender que no solamente se trata de recibir, sino se trata de dar. Abraham fue un hombre que daba, que entregaba lo que Dios le daba. Hacía holocaustos, sacrificios, como señal de que Dios lo había escuchado, de que Dios lo había bendecido. Estuvo dispuesto a ofrecer a su único hijo inclusive, porque sabía que no le pertenecía, porque sabía que eso le pertenecía a Dios. Entiende que lo que tú tienes le pertenece a Dios, tu vida misma le pertenece a Dios. Tus años están contados en el calendario de Dios, tus minutos, tus segundos están en el calendario de Dios. Porque si tu vida te perteneciera, tú podrías extender tu vida entonces hasta donde tú quisieras. ¿O alguien lo puede hacer? ¿Alguien puede extender sus días por cuenta propia y decir, no, yo no voy a vivir 50 o 60 o 70, yo voy a vivir 90 años? Porque es mi vida y yo extiendo mi vida hasta donde yo quiero. ¿Verdad que no? Nadie puede extender la vida como quiere. El único que puede extender nuestros días
alargarlos o acortarlos, es Dios. Estamos en sus manos. Por eso tu vida no te pertenece. Por eso muchos dicen, es que es mi vida, yo hago lo que yo hago con ella, lo que yo quiero. Pues qué equivocado, equivocada estás. Tu vida le pertenece a Dios, porque Dios ha indicado el día de tu nacimiento y ha indicado el día de tu muerte. Es por eso que le perteneces a Dios. Que tienes que vivir una vida de consagración a Dios, de dedicación a Dios. Nada más por eso. Por eso las personas que han decidido en su corazón decir, es mi vida, yo hago con ella lo que quiero, han decidido vivir eternamente separados de Dios. Porque esas decisiones a Dios lo ofenden. Van en contra de la voluntad de Dios. ¿Quieres hacer tu voluntad? Ok, tienes toda una eternidad para hacer tu voluntad, pero lejos de mí. Lejos de mí, ahí haz lo que tú quieras. Tercer punto, el tiempo de regocijo. Vamos a los versículos 6 y 7 de ese capítulo 21. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Pareciera que ya es muy tarde para el cumplimiento de lo que Dios nos va a dar. Pareciera que ya el tiempo se ha terminado y ya no vemos más años. Y aquí vemos que Dios hace un milagro completo, pleno. Cuando Dios hace un milagro, cuando Dios cumple una promesa, Dios lo hace perfecto. A Dios no se le van los detalles. Dios sabía que los años de Sara y Abraham habían llegado a su vejez y que ellos necesitaban de una fuerza, de un vigor extra. Y Dios no solamente les da un hijo, Dios les da la fuerza, la plenitud que ellos necesitaban para tener al hijo, para criar al hijo y para disfrutar a ese hijo. Cuando Dios va a bendecir tu vida, a cumplir una promesa en tu vida, Dios te va a dar todo lo que tú necesitas en plenitud. No solamente te va a dar la respuesta, sino que te va a dar las fuerzas. No solamente te va a dar la respuesta, sino que también te va a dar la capacidad de que goces lo que Dios te va a dar. Porque no todos tienen la capacidad de gozar lo que tienen. No todos tienen la capacidad de gozar la casa que tienen, el carro que tienen, la familia que tienen, los bienes que tienen, la salud que tienen. Esa capacidad solamente la da Dios. El que tú puedas gozar plenamente de la bendición que Dios te ha dado. Cuando Dios te da una bendición, te da todo lo que tú necesitas. Ellos solamente esperaban al hijo, pero Dios les dio muchísimas más cosas. La fuerza, el vigor, la capacidad de poder tener a Isaac. Porque pues, no solamente era tenerlo, había que verlo crecer, había que mantenerlo, había que hacer muchísimas más cosas. Y ya a la edad que ellos tenían, pues era difícil, humanamente hablando. Entonces es ahí a donde Dios sabe y conoce todo
todo lo que tú necesitas. Porque muchas veces nos centramos, dices, es que yo nada más necesito el trabajo. Sí, pero también vas a necesitar salud. Pero también vas a necesitar gracia de parte de Dios delante de tu jefe y de tus compañeros de trabajo. También vas a necesitar sabiduría y entendimiento y inteligencia para poderlo conservar. Muchas veces nada más nos concentramos en la promesa, en la bendición, y muchas veces nos olvidamos de todo lo demás que necesitamos. Dios sabía lo que este matrimonio necesitaba. Dios lo sabía. Dios lo sabía. Por eso Sara se regocijó. Se regocijó porque 25 años esperó el cumplimiento de esta promesa. 25 años. ¿Te imaginas tú esperando algo, una promesa de parte de Dios por 25 años, por 30 años? ¿Cuántos hemos vivido esta experiencia de pasar esta cantidad de años para ver el cumplimiento de Dios? Yo esperé casi 30 años para poder recibir el llamado al servicio de Dios. Casi 30 años. O más de 30 años. Llegó un momento que yo pensé, dije, esto no se va a cumplir en mi vida. No le veo ni por dónde, no veo las circunstancias, no veo cómo se va a cumplir en mi vida. Yo dije, esto ya no se cumplió. Yo ya tenía otros planes, tenía otra mente. En mi mente tenía otros planes, tenía otras alternativas. Y cada una de esas alternativas y esos planes fueron frustrados por Dios. Los caminos se cerraron uno tras otro. Y cuando Dios empieza a cumplir lo que Dios promete, las puertas se empiezan a abrir de una forma extraordinaria. Los tiempos se empiezan a acelerar. Esa es otra cosa importante. Los tiempos de Dios se aceleran. En un año ocurrió lo que no ocurrieron en 25 años en mi vida. En un año. Y los conté exactamente. Desde el mes de enero del 2015 hasta diciembre de ese mismo año. En esos 12 meses pasaron muchas cosas, muchas cosas, de todo tipo. Inclusive te puedo decir que en diciembre del 2014 ni por aquí me pasaba todo lo que yo iba a vivir en el 2015, ni todas las cosas que iban a suceder. Nunca me pasó por la mente. Pensé que era una oración olvidada, un sueño que se tenía que sepultar. Y cuando llegó ese año, diciembre del 2015, quedé asombrado por parte de Dios, de todo lo que Dios hizo. Y cuando la promesa de Dios viene a tu vida, es un tiempo de regocijo, es un tiempo de celebración, de alegría. Recuerdo que ese año, muchas veces mi mamá y yo nos reímos literalmente de todo lo que estaba pasando. Y no podíamos creer todo lo que estaba pasando. Entre una pérdida y una bendición, entre lo que estaba pasando y lo que estaba sucediendo, y cómo las cosas Dios las empezaba a alinear. Y solamente muchas veces nos reíamos de cómo Dios estaba haciendo las cosas. Porque nos asombrábamos de lo que Dios estaba haciendo. Cuando venga la bendición a tu vida, va a haber un tiempo de regocijo. Y esto es un tiempo también de gozo y de gratitud. Cuando venga esa promesa a tu vida, no solamente es consagrarla, también da gracias por lo que Dios te da. Porque hay muchos que la palabra se cumple en sus vidas, viene la promesa de Dios
a sus vidas y muchas veces ni las gracias dan a Dios. Dios te proveyó, Dios te sanó, Dios te libertó, Dios restauró, y pareciera que fue obligación de Dios y ni las gracias dan. ¿No te ha sucedido que ayudas a alguien, le tiendes la mano a alguien y ni las gracias te da? Y así sucede muchas veces con Dios. Dios nos bendice, nos provee, nos sana y ni las gracias damos. Pues es que es tu obligación, soy tu hijo, ¿no? No es así. Cuando Dios cumpla la promesa en tu vida, dale las gracias. Regocíjate en lo que Dios hizo. Y tal vez rías. Y rías no de burla, sino rías de gratitud y de asombro. Yo creo que esa es la mejor risa que puede llegar a nuestra vida. Una risa de gratitud y de asombro de lo que tú esperabas y que Dios superó tus expectativas y que tú dijiste: pero Señor, yo solamente te pedí esto, pero no solamente me diste esto, sino me diste esto más. Es que yo te pedí un carro, pero me diste una camioneta. Es que yo solamente te pedí unas vacaciones aquí, aunque sea Cuernavaca, pero Dios te llevó a una playa hermosa. Superó las expectativas que tú tenías de esa bendición. Así es Dios. Va a superar tus expectativas, y cuando Dios supera tus expectativas, vas a reír de asombro y de gratitud y de decir: no sé ni qué decir, Señor. Me sorprendiste una vez más. Una vez más sorprendiste a mi vida. Con esto termino. La vida de Abraham y de Sara está plasmada en el libro de los Hebreos como un ejemplo de fe y de perseverancia y de lo que Dios hizo en ellos. ¿Sabes? Así como Dios bendijo la vida de Abraham y de Sara, así como Dios bendijo la vida de Moisés, así como Dios bendijo la vida de Elías, así como Dios utilizó a estos hombres para hacer bendición a otros, de la misma forma como Dios los utilizó a ellos, Dios te va a utilizar a ti. De la misma forma como ellos fueron bendecidos, multiplicados y fructificados, de la misma forma Dios te va a levantar, te va a fructificar y te va a levantar nuevamente, aún a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, que estamos pasando. Para Dios no hay imposibles. Las circunstancias de Sara eran circunstancias imposibles, algo que no podía suceder humanamente. Las circunstancias le estaban diciendo y su cuerpo mismo le decía que no era posible que ella fuera madre. De la misma forma hoy una enfermedad nos dice que no es posible. De la misma forma hoy una crisis económica nos dice que no es imposible. De la misma forma hoy las circunstancias políticas y sociales que estamos atravesando nos dicen que no es posible. Pero sabes, para Dios no hay imposibles, para Dios no hay límites, para Dios no hay pandemia, para Dios no hay crisis económica, para Dios no hay falta de recursos, para Dios no hay límites. ¿Qué es más fácil? ¿Tener un hijo en la vejez o ser bendecido en tiempos de crisis? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Así como Dios bendijo la vida de Sara, aún en medio de la vejez, aún en medio de un tiempo difícil, su cuerpo le decía: no es posible, pero Dios le dijo: para mí no hay nada imposible. Y tal vez te han dicho: no hay trabajo.
Y tal vez te han dicho, no hay solución para tu enfermedad. Y tal vez te han dicho, esto no va a suceder. Y tal vez te han dicho, el divorcio es inminente. Y tal vez te han dicho, tu hijo no va a cambiar. Y tal vez te han dicho, esto no va a pasar en tu vida. Pero hoy te digo de parte de Dios, eso en el nombre de Jesús va a suceder. Vas a ver cosas grandes. Dios va a superar tus expectativas una vez más. Dios nos va a bendecir aún en medio de esta situación difícil que estamos atravesando como iglesia, como familia, como ministerio. Veremos la bondad de Dios en esta vida. Una vez más vamos a ver el poder de Dios levantando a su pueblo, transformando las vidas y cambiando las circunstancias. Una vez más. Una vez más. Y tal vez las que sean necesarias. Porque para nuestro Dios no hay nada imposible. Tal vez esta es como Sara, espiritualmente vieja. Espiritualmente dices, no va a suceder. Ya los años han pasado. Los años han llegado a mi vida. Esto no va a pasar. Pero no es así. Va a llegar. Va a llegar a tu vida. Va a llegar a tu familia. Va a llegar a tu trabajo. Jesús sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. No es que los milagros hayan cesado en tu vida. Es que era necesario que pasaras este tiempo. Era necesario. Así como Sara, vas a dar a luz un hijo. Vas a dar a luz un hijo en medio de esta pandemia, de esta circunstancia. Vas a dar un hijo de bendición. Y cuando llegue ese hijo lo vas a consagrar. Y cuando llegue ese hijo lo vas a dedicar. Y cuando llegue ese hijo te vas a reír de asombro y de bendición. Vamos a ponernos en pie. Vamos a poner esto en las manos de Dios y a darle gracias por lo que Dios ha hablado nuevamente a nuestra vida. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos has hablado, Padre. Gracias, Señor, porque somos como esa Sara, Señor. Los años han pasado. Los años han pasado, Señor, y la vejez ha llegado tal vez. Y tal vez nos hemos cansado de esperar y nos hemos cansado de buscar. Y pensamos que eso no va a suceder en nuestra vida, no va a llegar a nosotros. Y nuestras circunstancias, Señor, nos dicen que esto está muerto, esto no tiene vida, no tiene solución, que no hay esperanza. Pero hoy reconocemos que tú eres nuestra fortaleza, nuestro escudo. Tú eres el que sustenta nuestra vida. Tú eres el que nos formó en el vientre de nuestra madre, el que estableció, Señor, nuestros días en esta tierra. El que proveyó, Señor, cada una de las bendiciones que hemos de necesitar. Antes de la fundación del mundo, tú ya nos habías bendecido, Señor. Tú ya nos habías sostenido. Antes, Señor, de que fundases los cielos y la tierra, Padre, tú ya habías bendecido a tus hijos. Los habías escogido, los habías redimido, Señor. La sangre de Cristo se preparó aún antes de la fundación del mundo. Ya había sido dada a este mundo para su redención.
Y si tú nos has dado, Señor, esa grande bendición, nos has dado esa grande oportunidad, nos has dado tu salvación, Señor, todas las demás cosas en nuestra vida, Padre, que tú has prometido, sé, Señor, que se cumplirán una vez más. Una vez más, Señor. Una vez más veremos tu gloria en nuestra vida. Veremos tu gloria. Veremos tu favor una vez más, tu sanidad, tu provisión, tu amor, tu misericordia en nosotros. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Levanta tus manos y dile: Padre, yo te doy gracias por lo que tú me has dado, por lo que tú me has bendecido, porque en el pasado he visto tu bendición, tu provisión, tu sanidad. Me has libertado, me has librado del lazo del cazador, de la peste destructora, Señor. En el pasado has estado conmigo. Y yo creo, Señor, que tú estás conmigo en este presente difícil, confuso a mis ojos. Pero yo sé, Señor, que tú estás conmigo. Y yo sé, Señor, que tú estarás conmigo en el futuro. Yo no sé lo que el futuro me depare, pero yo sé, Señor, que tú ya proveíste cada una de las bendiciones que yo necesito para este presente y para el futuro que me espera. Lo creo. Lo creo. Dile: Padre, yo creo que me vas a bendecir este año, que me vas a fortalecer este año, que me vas a hacer fructificar este año, que me vas a levantar este año. Veré nuevamente tu bondad este año, Señor, en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mi ministerio. Tú sabes y conoces cada una de mis peticiones en lo íntimo de mi corazón. Aquello que parece imposible, tú lo haces posible. Aquello que parece no suceder, sucederá. Te damos gracias, Señor, en esta hora, por la palabra que tú nos has dado. Y creemos, Señor, que tú nos bendecirás y nos estás bendiciendo una vez más. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo.